Bueno, pues nada, os voy a dar yo dos de los temas de este mes. Sabéis que los últimos meses os di todos, en este solo os voy a dar dos, que para mí, ya os lo dije, yo creo que el mes pasado, los temas más chulos de todo el temario. Para mí son mis temas favoritos, ¿no? Mi día a día, con lo cual, bueno, espero transmitiros todo mi entusiasmo con estos temas. Sí, mis favoritos, sin lugar a dudas, ¿no? Más cardio incluso que críticos, ¿no? Hoy veremos el tema de críticos, pues todo lo relacionado con el paciente politraumatizado, quemado, shock, intoxicaciones, la parada cardiorrespiratoria, un poco de triaje, hablaremos, ¿vale? Y la semana que viene, pues todo el paciente cardiológico, ¿vale? Son temas, pues eso, muy densos, muy extensos y que caen muchas preguntas, ¿no? De estos temas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar abordar lo principal de cada una de las partes, ¿vale? Y os pondré, como siempre, pues varias preguntitas de cada parte para que veáis un poco por dónde suelen ir los tiros, ¿vale? Cualquier duda, pues eso, me paráis, me frenáis o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues empezamos con definiendo el concepto de urgencias y emergencias. Según la OMS, la urgencia es aquella patología de evolución variable, generalmente lenta y no necesariamente mortal, cuya atención no debe ser superior a 6 horas. ¿Vale? Esto de aquí. Y emergencia es la situación crítica, generalmente aparición brusca de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere de una actuación inmediata. ¿Vale? Esa es la diferencia entre urgencia y emergencia. Nada, sí, para empezar, también nombraros simplemente, poneros aquí una infografía de la conducta PAS, ¿no? En primeros auxilios, que es algo muy simple, pero que caen muchas preguntitas de esto, ¿no? La conducta PAS es el acrónimo de las iniciales proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Entonces, lo primero, en primeros auxilios, siempre es protegernos a nosotros, la zona, la víctima, todo lo que sea alrededor, ¿no? Es decir, garantizar la zona donde se encuentra la víctima. Valorar que sea segura pues sobre todo al final para nosotros, que somos los que nos vamos a meter ahí, ¿no? Luego sería avisar, ¿vale? Notificar, pues eso, a 102, centros de emergencia de la situación. Y ese, socorrer. Ahí es donde in situ, pues brindaríamos esos primeros auxilios mientras que llegan los servicios sanitarios, ¿vale? Esta es la conducta PAS. Y nada, y empezamos sin más, pues con ese primer apartado del paciente politraumatizado, ¿vale? ¿Qué es un paciente politraumatizado? Pues es un paciente que presenta riesgo vital por lesiones traumáticas que afectan por lo menos a dos de sus sistemas, que puede incluir el nervioso, el respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, ¿vale? Entonces, cuando se afecta más a dos, por lo menos esos sistemas, hablamos de ese paciente politraumatizado, ¿vale? Para empezar, tenemos que hablar de la distribución trimodal, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a ver, los eventos fatales en los politraumatizados se pueden dividir en tres tiempos, ¿vale? O picos que están claramente definidos. Primero tenemos el periodo inmediato o primer pico, que es donde ocurren el 50% de las muertes de los pacientes politraumatizados, ¿vale? Son pacientes en los que la muerte ocurre de forma instantánea, ¿vale? Y generalmente ocurre pues, a consecuencia de lesiones pues, muy severas, ¿no? Que difícilmente pues, hubieran respondido a algún tratamiento de rescate, ¿vale? Pues lesiones de grandes vasos, lesiones medulares severas altas, ¿no? Que ocasiona pues, esa parada respiratoria, ¿vale? Luego tenemos, muy importante, el periodo precoz o segundo pico. Aquí fallecen el 30% de todos los pacientes, de todos los pacientes, ¿no? Que sobreviven a esa primera etapa, ¿no? Entre los primeros minutos y las primeras horas es donde ocurren esas muertes. Por eso se llama la hora de oro, ¿vale? Se puede deber pues, a traumatismos craneoencefálicos, a lesiones viscerales pues, de hígado, bazo, riñón, traumatismos torácicos, lo que son hemotoras, un neumotoras, un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿por qué se llama la hora de oro? Bueno, pues porque en esta fase los servicios de emergencia o las urgencias hospitalarias, es donde alcanzan pues, su máxima responsabilidad, ¿no? Y dependen de ellos en gran medida pues la supervivencia de los pacientes politraumatizados, ¿no? Por eso es muy importante. La primera, sí, es importante, pero es lo que os digo, pues muchas veces no hay, sería irreversible, ¿no? Quiero decir, por mucho que llegáramos rapidísimo, ¿no? Pero aquí sí es donde podemos actuar, ¿no? Y luego estaría el pico, el tercer pico o pico tardío, ¿vale? Que aquí fallecen el 20% de los pacientes que llegan a esta etapa, ¿no? Días o semanas después, ¿no? ¿Debido a qué? Pues a consecuencia de una sepsis, de un fallo multiorgánico, ¿vale?
enfermedades, un shock séptico, ¿vale? Disfunciones orgánicas múltiples, ¿no? Sería eso, ¿vale? Entonces, importante que nos sepamos un poquito esa distribución trimodal. Cuando nos encontramos con un paciente politraumatizado, pues vamos a hablar de una evaluación inicial y una evaluación posterior a nivel hospital, ¿no? Entonces, la evaluación inicial, deciros que la máxima prioridad es mantener al paciente con vida, ¿vale? Eso es lo más importante. Y aquí distinguimos un reconocimiento primario y un reconocimiento secundario. El primario es donde nos vamos a centrar, es donde se identifican las lesiones graves, ¿vale? Y realizamos esas medidas terapéuticas iniciales, ¿no? Y luego en el reconocimiento secundario se realiza un balance global de las lesiones que presenta el paciente clasificada por aparatos y sistemas orgánicos, ¿vale? Como os digo, nos vamos a centrar en el reconocimiento primario. ¿Dónde lo resumimos? Pues en el algoritmo, ¿vale? Que permite la identificación y tratamiento de esas lesiones que requieren atención inmediata. ¿Y cuál es el algoritmo? Pues el ABCDE, ¿vale? A de airway, la vía aérea. B de breathing, respiración, oxigenación, ventilación. C, la circulación y control de la hemorragia. La E, que es disability, que es la valoración neurológica. Y E, exposure, que es la exposición del paciente. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito lo clave, ¿no? de cada uno de ellos. La primera, la A. Lo primero es el mantenimiento de la vía aérea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte evitable es la obstrucción de la vía aérea. ¿Vale? Todo paciente politraumatizado, ¿vale? Eso es una máxima, tiene una lesión medular hasta que se demuestre lo contrario, con lo cual se pondrá collarín cervical, ¿vale? Hay que abrir la boca, contracción de la mandíbula hacia arriba y extraer cualquier cuerpo extraño, ¿no? Que sea visible, ¿vale? En esa cavidad bucal, ¿vale? Nunca a ciegas. Y mantenemos la vía aérea con cánula orofaringea o intubación orotraqueal. Siempre todo esto con un estricto control cervical, ¿vale? Una vez que mantenemos esa vía aérea abierta, lo que valoramos es la respiración. ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Pues el clásico ver, oír y sentir. ¿Vale? Vemos la expansión del tórax. ¿Vale? Oímos si hay ruidos respiratorios y sentimos con la mejilla si respira el paciente. ¿Vale? Todo esto nunca más allá de 10 segundos. ¿Vale? En ello determinaremos si el paciente respira normalmente o no. ¿Vale? Luego vamos a la C, la circulación, ¿vale? Circulación y control de la hemorragias, de las hemorragias, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Bueno, por un lado, valorar las hemorragias externas. Realizaremos una presión directa de esas hemorragias. Tenemos que valorar el estado circulatorio. ¿Qué valoramos? Pues cómo es el pulso, cómo es ese relleno capilar, si está lentecido o no, cómo es ese color de la piel, cómo es esa temperatura. Valoramos la tensión arterial, pero ojo, en este primer reconocimiento no da tiempo a coger y medir la tensión arterial. ¿Qué se suele hacer? Bueno, pues dependiendo del pulso que palpemos aquí, si palpamos un pulso radial, sabremos que la tensión sistólica está por encima de 80, si palpamos pulso femoral está por encima de 70 y pulso carotídeo por encima de 60. ¿Vale? Más adelante, pues, valoraremos más exactamente eso, ¿no? Pero en este primer reconocimiento simplemente nos vamos a guiar por ese pulso, ¿vale? Es decir, si tenemos un pulso radial, sabemos, bueno, pues que está por encima de esa cifra, ¿vale? Y luego canalizaremos una vía venosa, ¿vale? La primera lección, una vía venosa gruesa, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si no canalizamos una vía venosa, si no se puede, las circunstancias, lo que sean, se canalizará una vía intraósea, ¿vale? Las vías intraóseas las hemos visto con más detenimiento en el tema de administración de fármacos y es donde hemos hablado mucho de la vía intraósea, ¿vale? Aquí no vamos a meternos en ella, ¿vale? Luego va la cuarta fase, la de disability, que es la valoración neurológica. ¿Qué hacemos aquí? Pues en un momento la escala de coma de Glasgow, ¿vale? Para valorar el nivel de conciencia, ¿vale? Esta escala la vemos también con detalle en el tema de neuro, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues la mejor puntuación en la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ya os digo, no me voy a meter así mucho más en esta escala, ¿no? Solo recordaros un poquito que no nos afecta a nivel de puntuación y demás, pero sabéis que la escala de Glasgow se actualizó, por decirlo así, en los últimos años a nivel nomenclatura, ¿vale? Hablamos, lo que es marco en rojo son las cositas que cambió un poquito el nombre, ¿no? de la escala de Glasgow, ¿no? Fundamentalmente, pues por ejemplo, el tema de a la presión, por ejemplo, o palabras, sonidos, se quita la parte del dolor, sobre todo, ¿no? Más que apertura de ojos al dolor. Se procura evitar, ¿no? Que el decir que se le hace un daño al paciente, ¿no? Entonces, bueno, se cambió un poquito esa nomenclatura, simplemente, ¿vale?
Las puntuaciones igual, la apertura de ojos con una puntuación de 1 a 4, la respuesta verbal de 1 a 5 y la respuesta motora de 1 a 6, ¿vale? Con lo cual es una escala que va hasta 15, ¿vale? Y la mínima sería 3. Una puntuación de Glasgow menor o igual a 8, ¿vale? Hablamos ya de coma, hablamos ya de un criterio de intubación orotraqueal, ¿vale? Y también, aunque eso también lo vemos en neuro, como si me parece importante por lo menos repasar un poquito esto, ¿no? Valoramos también las pupilas, ¿vale? Según el tamaño, pues hablamos de miosis o midriasis, esto lo sabéis muy bien, ¿no? Miosis, contracción excesiva de las pupilas, midriasis, dilatación excesiva, ¿vale? Valoramos según su simetría, pues si son iguales, ¿no? Isocoria cuando son iguales, anisocoria cuando hay una pupila de desigual tamaño y también su reacción a la luz, ¿no? Si son reactivas a la luz o no, ¿vale? Esto nos puede indicar, pues evidentemente, una lesión cerebral. Y luego, por último, dentro de esta valoración inicial, tenemos la E de exposure, lo que es la exposición al paciente, ¿vale? Una vez se desnuda al paciente para una adecuada exploración, ¿vale? Se corta la ropa, lo que sea necesario para evitar hacer movimientos, ¿no?, que puedan agravar lesiones. Al finalizar la exploración, sí que es necesario abrigar bien al paciente para proteger la hipotermia, ¿vale? Dentro de esta fase, sí, nombraros así detallitos, ¿vale? Como por ejemplo, en el caso de un traumatismo facial o traumatismo cráneoencefálico, hay que evitar el sondaje nasogástrico, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber una fractura de cráneo que pueda migrar la sonda cuando la introducimos, ¿vale? Por la nariz, ¿vale? Se prefiere, evidentemente, entonces la sonda orogástrica, ¿vale? Y si hay lesión uretral, también se evitará el sondaje vesical. ¿Cómo sospecharemos de lesión uretral? Pues si vemos sangre en el meato, ¿vale? O un hematoma en la zona del escroto, ¿vale? Del traumatismo craneoencefálico, también nombraros simplemente, aquí esta infografía muy chula que encontré, que me gustó, así muy, muy práctica, ¿no? Cosas que vemos, ¿no? Que valoramos que nos puede hacer sospechar de una fractura de la base del cráneo, ¿vale? Porque esto cae mucho, ¿eh? Me he encontrado así con varias preguntitas, ¿vale? Mirad, ojos de mapache o en antifaz, cuando hay ese hematoma alrededor de los ojos, hematomas periorbitarios, ¿vale? A nivel bilateral, pues nos puede indicar una fractura de cráneo. También el signo de Battle, ¿vale? Este es muy importante. El signo de Battle es esa equimosis, ese color, ¿no? Otro color más que hematoma, ¿no? Sobre la apófisis mastoides, ¿vale? Y también nos podemos encontrar con otolicoerrea o rinolicoerrea. ¿Qué quiere decir? Pues eso, la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de oídos o a través de la nariz. ¿Vale? Entonces, esto nos puede indicar una fractura de la base de cráneo, ¿vale? Son cositas, sobre todo el signo de Battle, yo creo que os lo puse después en una preguntita, ¿eh? Cositas que nos pueden aparecer, ¿vale? Entonces, que nos suenen muy bien. Y luego pasaríamos al reconocimiento secundario, ¿vale? El reconocimiento secundario es más propio del medio hospitalario, ¿vale? Pero sí es verdad que a veces, pues, sí se puede realizar incluso en la ambulancia determinadas cosas, ¿no? Cuando no se retrasa el traslado. Bueno, pues empezar a hacer un poquito la historia clínica, alergias, la medicación que toma, antecedentes. Más adelante, pues se podría hacer un examen físico detallado, lo que os decía, por aparatos o yendo de arriba para abajo, de delante hacia atrás, ¿vale? Y luego, de a nivel de hospital, pues eso, radiología, laboratorio, todo esto ya estaría dentro del reconocimiento secundario, ¿vale? Y nada, simplemente daros unas pinceladas también, pues, de la inmovilización del paciente politraumatizado, ¿no? Elementos que tenemos y demás, bueno, pues para poder trasladar al paciente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una adecuada inmovilización del paciente politraumatizado? Bueno, pues que se disminuyen las lesiones secundarias a la manipulación, ¿vale? Disminuye el dolor y aumenta, por tanto, el confort del paciente y disminuye la incidencia de complicaciones sistémicas, ¿no? Como puede ser, pues, una embolia grasa, ¿no? En el caso de una fractura de miembros y demás, ¿vale? Únicamente se trasladará a los pacientes sin una inmovilización adecuada si existe un riesgo vital, ¿vale? Pues como pueden ser incendios, un riesgo de explosión, asfixia, una presencia de una hemorragia imposible, pues imaginaros dentro de un coche un sangrado impresionante. Bueno, pues en ese caso, pues se puede trasladar sin una inmovilización adecuada porque lo primero es salvar esa vida, ¿vale?